Se conoce como arquitectura posmoderna a una tendencia arquitectónica que se inició en los años 1950 y comienza a ser un movimiento a partir de los años 1970, continuando con su influencia hasta nuestros días. El posmodernismo se dice que está anunciado por el regreso del ingenio, el ornamento y la referencia, en respuesta al formalismo causado por el estilo internacional del movimiento moderno. Al igual que con muchos movimientos culturales, algunas de las ideas más pronunciadas y visibles del posmodernismo se pueden ver en la arquitectura. Las formas y espacios funcionales y formalizados del estilo moderno se sustituyen por diversas estéticas. Los estilos colisionan, la forma se adopta por sí misma y abundan las nuevas formas de ver estilos familiares y espacios. Quizás, siendo lo más obvio, los arquitectos redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos y las formas que se habían desarrollado a través de siglos de construcción que habían sido abandonados por el estilo moderno. Desaparecen los maestros del movimiento moderno. Muere Le Corbusier 1965, Mies, Gropius. Los proyectos que realizan los arquitectos más jóvenes evidencian ya un cambio en las formas arquitectónicas. Arquitectos como Aldo Rossi, Robert Veturi y Charles Moore son los principales representantes de este cambio. Después de la crisis del movimiento moderno, una serie de arquitectos comienzan a retomar elementos del pasado y a mezclarlos con preceptos seleccionados del movimiento moderno, resultando un nuevo movimiento identificado como el posmodernismo o arquitectura contemporánea, la cual se conforma de varias corrientes o tendencias internas, representando el tardomoderno, pluralidad, nuevo regionalismo, high-tech y deconstructivismo. El movimiento postmodernista comenzó en Estados Unidos alrededor de los años 1960 y 1970, luego extendiéndose a Europa y el resto del mundo, siguiendo activo hasta el presente. Según Charles Jencks, el símbolo del movimiento moderno y el tránsito al posmodernismo se produjo a las 3:32 del 15 de julio de 1972, cuando el complejo habitacional Prince y Joy en San Luis, una versión premiada de La máquina para la vida moderna de Le Corbusier, fue dinamitada por considerarlo un lugar inhabitable. Los objetivos de la posmodernidad o modernismo tardío comienzan con su reacción al modernismo, intentando abordar las limitaciones de su predecesor. La lista de objetivos se amplía para incluir la comunicación de ideas con el público, a menudo de manera humorística o ingeniosa. A menudo, la comunicación se realiza al citar extensamente pasados estilos arquitectónicos, a veces muchos de estos a la vez. Desprendiéndose del modernismo, también se esfuerza para construir edificios que son sensibles al contexto dentro del cual están constituidos. Uso de lo narrativo y lo simbólico, la complejidad, el análisis de lo cotidiano, los potenciales de la percepción, lo ambiguo, lo contradictorio y lo opuesto de lo histórico. El posmodernismo tiene su origen en la carencia constatada de la arquitectura moderna. Su preocupación por el funcionalismo y la construcción económica significó que los ornamentos fueran eliminados y los edificios están cubiertos de un aspecto racional y austero. Muchos consideraron a las construcciones no satisfacer la necesidad humana para la comodidad, tanto para el cuerpo como para la vista. Ese modernismo no tuvo en cuenta el deseo de belleza. El problema se agravó cuando algunos bloques de apartamentos que ya monótonos se degeneraron en barrios marginales. En respuesta, los arquitectos buscaron reintroducir el ornamento, el color, la decoración y la escala humana a los edificios. La forma ya no se define únicamente por sus requisitos funcionales o mínima apariencia. Es una época en la que la sociedad está con ansias de libertades, derechos, tomando como suceso importante la caída del muro de Berlín. Se realizan protestas en muchas partes del mundo contra las guerras, tomando elementos como la música y el arte para expresarlo. Aquí es cuando una serie de mujeres comienzan a luchar por sus derechos e igualdades. Abundan las nuevas formas de ver estilos familiares y espacios. Las nuevas tendencias se hicieron evidentes en el último cuarto del siglo XX,
ya que algunos arquitectos comenzaron a alejarse del funcionalismo moderno que ellos consideraban aburrido, y que una parte del público consideró poco acogedor y desagradable incluso. Estos arquitectos se volvieron hacia el pasado, citando aspectos anteriores de varios edificios y fusionándolos a todos, incluso a veces de manera inarmónica, para crear un nuevo medio de diseño de edificios. Un claro ejemplo de este nuevo enfoque fue que el posmodernismo vio el retorno de las columnas y otros elementos de diseños premodernos, a veces la adopción de clásicos ejemplos griegos y romanos, pero no simplemente recrearlos como lo hizo la arquitectura neoclásica. En el movimiento moderno, la columna tradicional, como una característica de diseño, fue tratada como una forma de tubo cilíndrico, sustituido por otros medios tecnológicos tales como ménsulas o enmascarados, completamente por el muro cortina en la fachada. El espacio empieza a sufrir transformaciones, alejándose de las propuestas ortodoxas del movimiento moderno. Ahora se busca manejar propuestas del pasado, retomando el empleo de sistemas constructivos locales, uso de colores, empleo de efectos visuales, dominio del macizo, ocultar algunos elementos estructurales, etc. La fachada frontal respeta la línea de la calle según el trazado urbanístico de la ciudad, aunque el edificio está retraído en los laterales. Al igual que las estructuras ordinarias, en este barrio, su fachada ofrece un aspecto económico de ladrillos rojos en ventanas metálicas de guillotina convencionales. En muchos aspectos, se trata de un edificio ordinario, para muchas personas incluso feo. En contrapartida, su construcción se adapta al contexto, sin destacar entre la arquitectura del vecindario. Después de muchos años de abandono, el ornamento retorna. La Avenue Beach House de Frank Gehry, construida en 1986, está llena de pequeños detalles ornamentales que se han considerado excesivos e innecesarios en el modernismo. El ornamento en el edificio de servicios municipales de Portland, el edificio Portland, es aún más prominente. Las dos formas triangulares impulsadas hacia el espacio son principalmente ornamentales. Existen por razones estéticas o de objetivo propio. El posmodernismo, con su sensibilidad al contexto de la construcción, no excluye las necesidades de los seres humanos con respecto a la construcción. El cementerio Brión, de Carlos Carpa, ejemplifica esto. Las necesidades de recursos humanos de un cementerio es que posee un carácter solemne. Sin embargo, no debe hacer que el visitante se deprima. El cementerio de Scarpa logra el estado de ánimo solemne con los colores desviados de gris a las paredes y las formas perfectamente definidas, pero la hierba de color verde brillante impide que esto sea demasiado abrumador. El Museo Arte Hood cuenta con una típica fachada simétrica, que en el momento prevalente en todo el edificio posmoderno. La Havana Venturi House. En esta obra, Venturi materializa sus teorías de complejidad y contradicción, utilizando recursos netamente posmodernos como el collage, la cita e incluso la ironía. Por ejemplo, la chimenea desviada del eje, la cita a un frontón griego en la fachada, etc. Quizá el mejor ejemplo irónico en las construcciones posmodernas es la Piazza de Italia, de Charles Moore. Moore cita a los elementos del Renacimiento italiano y de la antigüedad romana. La ironía llega cuando se observa que los pilares están cubiertos con acero. También es paradójico en la forma en que cita a la ambigüedad italiana, lejos de la originalidad de Nueva Orleans. La codificación doble da significado a las construcciones de transmitir significados de manera simultánea. Es difícil definir una sola manera de proyectar o alguna corriente homogénea compositiva, pues el posmodernismo abarca en realidad varias tendencias que competen características y pueden clasificarse con base a la teoría promovida por Robert Venturi. El high-tech es una de las tendencias tardomodernas que se caracteriza por el manejo de nuevas y sofisticadas tecnologías en todos los rubros arquitectónicos. Responde más a los intereses neoliberales del primer mundo. El deconstructivismo es otra tendencia que quizás es la más pregonada hoy en día. El deconstructivismo que divulgó Peter Eisenman a partir de la influencia filosófica de Jacques Derrida, donde la forma sigue la fantasía,
también se relaciona en gran medida con las medidas neoliberales. Finalmente, otra tendencia que se identifica por no poseer una característica específica, pero que claramente sigue los preceptos tardomodernistas, es el llamado pluralismo, en donde destaca una gran cantidad de arquitectos con sus diferentes enfoques y perspectivas del quehacer arquitectónico. La revolución en la arquitectura siempre va en respuesta al estilo anterior, ya sea confirmando u oponiéndose a los preceptos de diseño, adaptándose al estilo de vida social, político, cultural y tecnológico que se está viviendo en la época en la que se desenvuelve. El posmodernismo no es la excepción. Esta va en contra del estilo moderno, argumentando que no se piensa en el habitante ni en la belleza de las formas, retomando formas del premoderno y haciéndolas menos aburridas. Seguimos viviendo en la arquitectura posmoderna, con alardes tecnológicos y estructurales, cambios sociales y políticos. El estilo de vida siempre se verá reflejado en el objeto arquitectónico.